Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer unos aretes con arcilla polimérica. Inicialmente vamos a utilizar arcilla blanca y negra. También este cortador, este es especial para arcilla polimérica. Básicamente es en forma de cuadritos, no tiene mayor complejidad. Y este par de cortadores igual para arcilla polimérica, que son 2 cilindros, mis 2 abatelenguas y mi rodillo acrílico para aplanar mi arcilla. Vamos a hacer una laminita de un abatelenguas de espesor en color negro. De la arcilla negra es de la que más material vamos a necesitar. Digo, no es así una cantidad exorbitante, pero sí vamos a usar más que de blanco. Vamos a utilizar nuestro cortador. Aquí olvidé agregarle tal vez un poquito de agua, o ya sea maicena o fécula de maíz para que no se pegara. Entonces pues pasó esto. Quedó, para empezar, no cortó a la primera, no tiene tanto filo. Digo, no es culpa del cortador, en realidad es su diseño. Y lo que hice fue que con un manguito de un pincel saqué cada una de mis piezas, las fui empujando de poquito en poquito. Traté de hacerlo con mucho cuidado, pero de todos modos pues quedó marcado el círculo de mi pincel. Entonces, bueno, intenté otra técnica que en vez de tratar de cortar de una sola intención, simplemente marqué los cuadrados. Y posteriormente con una cuchilla, aquí estoy usando una cuchilla de un cúter, y pues empecé a hacer los cortes ya efectivos que van a separar las piezas. Ustedes dirán, ¿y entonces para qué quieres el cortador? Pero al menos así los voy a tener lo más homogéneos posibles, ya que no sé si hayan intentado cortar cuadrados, pero siempre me quedan trapezoides o cualquier otra forma irregular. Y pues bueno, creo que esta vez quedaron mejor. Al menos ya no van a tener esa marca circular en el centro. Y creo que hasta parecen como chocolatitos. De hecho me dio una idea para un proyecto en el futuro. Y bueno, aquí ya tengo mis piezas. Corté igual número de piezas en blanco, como pueden ver. Y ahora vamos a fijar todas nuestras piezas, bueno, no todas, la mayoría, en la laminita. Si se fijan, estoy utilizando la misma laminita, que es lo que me va sobrando de cada corte. Y lo que voy a hacer es como acomodarlos como si fuera un tablero de ajedrez. Estoy tratando de que queden lo más alineados posible, para que, como les decía, no me quede un trapecio o un triángulo o un rectángulo, sino que me quede un cuadrado. Me estoy auxiliando de una batelenguas y aquí ya tengo mis piezas acomodadas. Hice 2 cuadrados, uno más pequeño, para que de ahí se enganche el arete a nuestra oreja. Aplanamos un poquito para que se unan las capas de arcilla. Y ahora voy a colocar encima una bolsa de plástico transparente. La presionamos ligeramente para que se adhiera y no queden arrugas. Y ahora vamos a cortar con nuestros cilindros. Aquí estoy utilizando un bloque de acrílico para no lastimar mis manos al presionar. Y la ventaja de esto es que los bordes nos quedan redondeados. Si se fijan, no hay un corte tosco, solo quedan rebabas en la parte de abajo, pero esas las podemos retirar fácilmente, ya sea ahorita o después con una lima ligerita para que no se raye nuestra pieza. Aquí ya tengo mi primer set. Y lo que voy a hacer es hacer florecitas con estos moldes que conseguí, no me acuerdo si en Amazon o en Temu o Temu, no sé cómo se diga, pero los pueden encontrar en cualquiera de los dos. Son moldes para arcilla, moldes de silicona para arcilla. Voy a buscar la liga y se las voy a tratar de dejar en la descripción del video. Si no lo hice, por favor recuérdenme, escríbanme para que la pueda poner. Y pues si se fijan, quedan unas florecitas muy bonitas y coquetas, no se deforman al sacarlas, que usualmente ese es mi problema cuando saco algo de moldes. Y pues voy a hacer unas 4 figuras. Va a ser un moñito además de la flor. Este moñito también, aunque es delicado y pequeño, también salió muy bien. Me gustó eso del molde. Y este par de, bueno, y estos son hojitas. Voy a hacer un par de hojitas.
Voy a alinear mis piezas tratando de que queden pues alineadas. Y voy a agregar las hojitas. Son bastante pequeñas y es un poquito complicado acomodarlas donde quiero. Así que padecí un poco en esta parte. Pero no tanto como si hubiera tenido que hacerlas desde cero, eso es definitivo. Y una vez que acomodé todos mis elementos donde yo quería, presioné un poco, pero un poco, tratando de que no se deforme la flor ni todos los demás elementos. Ahora voy a repetir el mismo procedimiento para la parte pequeña, para el círculo pequeño, pero solo voy a poner una flor y un pétalo. Bueno, no es pétalo, es hojita, una hojita. Y me auxilié de un punzón para presionar un poquito. Ahora voy a agregar estos pequeños ganchitos que tienen rosca y los voy a colocar precisamente en los círculos pequeños a un costado, ya que de ahí va a colgar el resto del arete. Y ahora voy a hacer los orificios que van a ir en el círculo grande. Se pueden hacer después también con un pequeño taladro, pero como que se me hizo más fácil en esta ocasión hacerlo mientras la pieza aún está fresca. Aquí ya las tengo listas y voy a hornear por 30 minutos a 130 grados centígrados. Aquí ya tengo mis aretes listos. Ahora de los ganchitos que pusimos previamente, si se fijan, los pude quitar muy fácilmente, así que voy a agregarle un poco de pegamento. Este es pegamento instantáneo, para que queden fijos por siempre, o al menos que no sea tan fácil zafarlos. Y ahora para la parte de atrás voy a agregar también pegamento y voy a pegar o poner cada una de mis piezas sobre película dorada. Esto para darle pues un tono dorado en la parte de atrás y que no quede el negro. Por alguna razón no me gustó cómo se veía así nada más, entonces decidí ponerle esta película. Aquí no les voy a comentar o no les voy a enseñar cuándo padecí para que quedara medianamente uniforme, pero sí creo que no lo volvería a hacer, fue muy doloroso. Aquí pueden ver que aún así no quedaron perfectos, pero decidí darme por vencida en esta y continuar con los siguientes pasos, que es fijar el poste del arete. Para ello primero lo fijé con un poquito de pegamento instantáneo y posteriormente nivelé mis piezas con un poquito de arcilla polimérica debajo. La arcilla está fresca, no la voy a cocinar, es solo para nivelar mis aretitos. Y atrás les puse resina. Esto va a asegurar que no se desprenda el poste del arete. Apliqué luz ultravioleta para que endureciera. Fueron 2 ciclos de 120 segundos. Y posteriormente ensamblé mis piezas. También le puse resina en la parte de atrás del círculo grande, pero eso olvidé filmarlo por alguna razón. Estaba segura que lo tenía, pero pues no. Y voy a agregar este arillo metálico. Igual es una pieza de bisutería que creo que le da un toque muy especial. Ahora voy a agregar tonos dorados con este plumón. Este es efecto cromo en color dorado, que creo que va a ayudar a que se integren todas las piezas juntas. Ese tono dorado definitivamente va a hacer que en términos de colores encajen o que tengan algo en común para que se puedan relacionar y se sienta natural la combinación. No sé si estoy diciendo tonterías, pero al menos eso es lo que yo pensé cuando hice esto. Y pues así es como quedaron los aretes. El resultado final me encantaron, la verdad. La combinación de colores fue como un accidente feliz. Yo solamente había pensado en el blanco y el negro, pero mientras estaba en el proceso pensé que un poco más de contraste con un color o con un par de colores dominantes iban a hacer que resaltara aún más. Y pues tienen bastante movimiento. Ya saben, si han visto otros de mis videos, ya saben que me encantan los aretes con movimiento. Y pues estos definitivamente lo tienen. Y pues por la parte de atrás también tienen el acabado dorado. Podrán notar que se levantó un poquito la película dorada cuando apliqué la resina. Eso me di cuenta ya que endureció, pero pues bueno, no le veo mayor problema. De cualquier modo no es la parte de enfrente y solamente quise dejar una parte trasera bonita, ¿no? Por si acaso. Y pues bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.